7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida el día de hoy con un tema muy sencillo, muy bonito, muy útil, que estoy segura que te va a ayudar a darle pues tal cual un toque diferente a tus platillos. No se trata de que tengas que empezar a llevar una dieta completamente sin trigo, porque quién sabe cuánta cosa se dice en las diferentes redes sociales, que el trigo, quién sabe cuánta cosa mala nos hace. No es por eso, es nada más para que tengas una idea más de cómo cambiarle un poco el sabor a tu preparación y por supuesto tratar de hacer que tu dieta sea variada. Recuerden que las características de la alimentación saludable tienen que ver con que sea suficiente, que sea completa, que sea adecuada, que sea inocua y sobre todo que sea variada. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en estar comiendo siempre lo mismo, pues vamos a estar todo el tiempo pues adquiriendo la misma cantidad o la misma calidad de vitaminas, minerales, agua y fibra, y pues tenemos que buscar diferentes fuentes para diversificar el tipo de minerales y de vitaminas y asegurarnos que estamos cumpliendo con los requerimientos diarios. Así es que el día de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de harinas y quiero aprovechar para darle las gracias a Anita Larios. Ella es una querida amiga, colaboradora del programa, que le encanta la cocina, es una pasión impresionante la que tiene por la cocina y sobre todo por la repostería. Y ella el año pasado, ya hace año 4 meses, ella nos ayudó con las recetas de las harinas que tenemos hechas en un PDF, que es un recetario bonito de algunos postres muy sencillos de las harinas y de las lechadas que tenemos para ustedes, que tenemos ya más de un año teniéndolo y que quien nos lo pide se lo compartimos. Así es que si quieren las recetas, pues se las podemos mandar. Para todos aquellos que me pidieron los menús la semana pasada, discúlpenme por favor, no he tenido tiempo, pero el día de hoy espero tener un ratito libre y mandárselos. Ahora, vamos a empezar con la harina de avena, que es una harina muy sencilla de hacer, que recuerden, es una harina que vamos a hacer de preferencia con una avena que no tenga gluten, que no haya sido procesada en fábricas donde se procesan alimentos que tengan trigo, porque estamos buscando diversificar las fuentes. No tiene nada de malo si la que tienes tiene trigo, no tiene nada de malo. Ojo, insisto, no tiene nada de malo, úsala. Pero vamos a tratar de utilizar una que no lo tenga porque estamos hablando de utilizar diferentes fuentes. Ya la marca de Quaker tiene, no es difícil de encontrar, y ustedes si revisen la etiqueta dice avena sin trigo, es fácil de encontrar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a colocar la cantidad deseada de avena, que probablemente vayas a tener que utilizar como una taza o taza y media, pensando que las tazas miden 240 mililitros. Las tazas medidoras de las que las nutriólogas hablamos todo el tiempo, eso miden 240 mililitros. Entonces vamos a colocar aproximadamente de una taza a taza y media, que no sea instantánea, es una avena que sea cruda. Y lo podemos poner en un procesador, en el procesador de alimentos, y la podemos triturar durante aproximadamente 2 minutos. O lo que pase primero, hasta que la avena se vea pulverizada, que se vea como un polvo. Después, si no tienes procesador de alimentos, tengo unas pacientes que lo hacen en la licuadora, tal cual, así como lo están escuchando, lo hacen por partes, utilizan como de a tercio de taza, lo ponen en la licuadora y sí, te va a costar un poco más de trabajo, no te voy a decir que no, pero igual se hace. Procesador de alimentos o licuadora se hace como una especie de polvito, se va haciendo como molida y después hay que pasarla a través de una malla fina para poder retirar los copos de avena que no se hayan procesado. Por supuesto que si lo haces en el procesador va a ser menos el desperdicio que tengas que si lo haces con la licuadora. La malla fina puede ser lo que tú quieras. Puedes tener, si tienes algún utensilio que sea específico para eso, utilízalo. Puede ser un colador simplemente de que tenga espacios muy finos, o puedes utilizar una malla, la malla cielo quizás te puede servir, pero la verdad es que la malla cielo te va a servir mejor como para líquidos. Entonces, cualquier malla que tenga hoyitos finos o cualquier utensilio de cocina te puede servir para cernir. Y lo único que tienes que hacer es envasarla y colocarla en un lugar seco.
es importante que no esté cerca de humedad. Si lo vas a guardar en cocina, ponlo en una parte como lejana, ya sea de refrigerador, y lejana de donde está la tarja para lavar los trastes. Es importante que esté en un lugar seco y que esté en un recipiente que esté seco por dentro, por supuesto, pero además que tenga una tapa hermética. Es importante esta hermeticidad porque tú no le estás poniendo ningún tipo de conservador a esta avena, y si por algo se cuela algo de humedad, se te va a echar a perder. Entonces, trata de al principio, si estás como que iniciándote en este mundo, de no hacer demasiada cantidad, porque si por algo se le mete un bichito o se le mete algo de humedad, se te va a echar a perder toda. Entonces trata de empezar a hacerlo con pocas cantidades en lo que aprendes a utilizarla, para que puedas realmente pues tener resultados, porque si no vas a echar a perder bastante producto y no vale la pena. Ahora, ¿qué podemos hacer con la harina de avena? Bueno, realmente cualquier cosa que quieras hacer con una harina de trigo, simplemente no va a esponjar de igual forma. Recuerden que la característica de la harina de trigo es que tiene algo que se llama gluten, que son sus proteínas. Digamos que es la bolsita guardadora de proteínas. Dentro de esta bolsita que se llama gluten hay varios tipos de proteínas, entre ellas las gliadinas, que son las que le dan la característica aglutinante al trigo. Ayudan a que a la hora que se integra con el agua, se vuelva como, pues, de una manera como que esponja y que pega, como si fuera un pegamento, tal cual. Cuando nosotros no tenemos este tipo de proteína en lo que estamos utilizando, pues ni va a esponjar ni va a pegar de igual forma. Entonces, simplemente no esperes que la preparación que vayas a tener vaya a aglutinar de igual forma o que vaya a esponjar de igual forma. Es decir, la preparación que hagas va a ser un poquito como más arenosita que cuando lo haces con una harina de trigo. Y entonces puedes hacer realmente cualquier tipo de galleta, cualquier tipo de cupcake, cualquier tipo de lo que quieras, inclusive empanizar tus alimentos. Que ojo, cuando los empanices tienes que contar esta harina, específicamente la de avena, como lo que es un cereal, pertenece al grupo de los cereales y se cuenta igual que un cereal. Es decir, la harina de avena viene de la avena, y la avena pertenece a un grupo de alimentos que se llama cereales sin grasa, al cual pertenece el amaranto, el maíz, la papa, el elote. Entonces, no porque la hayas hecho tú en casa y sea orgánica y sea todas las características que quieras, quiere decir que sea light, ¿sí? O sea, se tiene que seguir contando como un cereal. Cereal, que significa que nos va a dar energía de largo plazo, que nos va a ayudar a mantener nuestro índice de saciedad durante más horas, que nos va a dar fibra y que además necesita insulina para entrar a las células. Entonces vamos a tener que contarla como un cereal. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a hacer una pechuga de pollo y se me antoja hacerla empanizada con harina de almendras, voy a poner mi pechuga de pollo, la voy a bañar quizás en un poco de huevo y luego la voy a pasar por mi harina de avena, que puedo hornear después. No lo queremos frito, lo podemos hornear, lo podemos meter al hornito eléctrico, y digamos que este empanizado que utilicé lo podemos contar como 1 o 2 raciones de cereal. Quiere decir que si ya lo estoy empanizando, voy a preferir acompañarlo con una ensalada y no con arroz, o voy a preferir acompañarlo con un buen plato de verduras y no con papa, o voy a preferir utilizar una sopa de verduras como inicio y a lo mejor no utilizar algo que sea como bolillo, ¿no? O tortillas o tostada, porque ya estoy, digamos que adquiriendo mi grupo de cereales a través de la avena que utilicé para empanizar mi pollo. Así es que hay que contar igual. Para todos aquellos que ya están llevando planes de alimentación y tienen contabilizados los cereales, pues nada más, ojo, es un cereal y se tiene que contar de igual forma. Regresando al corte, vamos a platicar de cómo se hace la harina de coco y qué cosas puedes hacer, porque esta harina es un poquito más digamos que fácil de utilizar, porque se fija mejor con las moléculas del agua. Así es que quédate con nosotros. Regresando, te platico cómo se hace la harina de coco y qué preparaciones puedes hacer con esta. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos.
7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de harinas diferentes a las de trigo. Les decía que puedes utilizar la harina de avena, que es muy fácil, es simplemente ponerla en el procesador de alimentos, cernirla, guardarla en un lugar que sea fresco y que no tenga humedad, que lo vayas haciendo poco a poco porque si no se te va a echar a perder, y que lo puedes utilizar, por ejemplo, para cambiarle el sabor al pollo. Luego el pollo, híjole, lo comemos como si no hubiera otras fuentes de proteína, pero cámbiale un poquito el sabor, luego logramos así que los pequeños quieran comérselo. Ahora, también podemos utilizarla, por ejemplo, para capear alguna verdura, que eso es otra forma de hacerlo. Ahora, recuerda, las verduras capeadas, vamos a ponerlas en el horno, no las queremos fritas. Es muy muy importante que empecemos a buscar técnicas de cocción diferentes a lo frito. Yo sé que a veces es lo más rápido, yo sé, créanme que lo sé, pero sí tenemos que ir como que acostumbrándonos a que las técnicas de cocción que utilizamos también van a afectar la salud de nuestra familia. Entonces es muy muy importante que dejemos la manía de lo frito y que nos vayamos por el horno. Entonces ya luego hablaremos otro día de las técnicas de cocción. Tendremos aquí probablemente en el próximo mes algún experto que nos hable de cómo cocinar, por ejemplo, con la luz solar, que esa es otra forma de hacerlo. Se hacen hornos que son hornos que se pueden hacer en casa para cocción lenta con la luz solar, aprovechando el hermosísimo sol que hace en la ciudad de Guadalajara como a las 12 del día. Pero bueno, de eso hablaremos el próximo mes. Entonces, vamos a seguir platicando acerca de las harinas diferentes a las del trigo. Ahora, son solo algunas ideas. Hay muchísimas fuentes con las cuales podemos hacer harinas. Yo les platicaba de la de avena y quedamos de platicar de la harina de coco. La harina de coco es muy sencilla de hacer. Vamos a utilizar carne de coco, vamos a utilizar agua caliente y vamos a utilizar más o menos entre 1,5 taza o 2 de agua por cada 2 tazas de coco, de carne de coco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el coco en un recipiente y añadir el agua caliente. Con esto, la grasa del coco se diluye o se empieza como a separar. Hay que escurrirlo muy bien y dejarla reposar y enfriar durante unos minutos. Por otro lado, vamos a precalentar el horno a temperatura máxima como de 100 grados centígrados. Es preferible hacerla a temperatura baja para que no se cocine y solo se deshidrate. Es muy muy importante entender que si lo dejas demasiado caliente se puede empezar como a quemar de una parte de algunas de las esquinas. Entonces nada más que sea temperatura baja para que pueda empezar a perder el líquido. La idea es que pierda líquidos. Y vamos a colocar la bandeja en la parte más baja posible de tu horno. Se coloca la pulpa de coco en la bandeja del horno de manera que quede lo más estirada posible y dejar que se vaya deshidratando. Ahora, el tiempo depende de lo bien desgrasado que esté la pulpa que estés usando y también de la cantidad de coco que usas. No va a ser lo mismo que utilizas unas 2 tazas de coco que utilizas 4, ¿no? Entonces vas a tener que aprender a entenderte con tu horno, porque recuerda también que cada horno, pues dependiendo del uso que tenga, pues es la capacidad que tiene para calentar en cuanto a rapidez, etcétera, ¿no? Pasados aproximadamente 20 minutos, puedes probar con tu mano tocarlo y asegurarte de que esté seca. Si el coco ya está suficientemente seco, pues vamos a poder ya ir con el siguiente paso. Si no, cuanto más tiempo esté desecado en el horno, más tiempo tendrás que almacenarla sin que esté húmeda. Una vez que esté seco, es momento de sacarla del horno y dejarla enfriar. Esto lo vas a colocar en un procesador de alimentos y lo vas a triturar hasta que quede una textura fina. El coco es como, ya que está seco, se pulveriza de manera muy sencilla. Entonces no necesitas cernirlo como lo hicimos con la harina de avena, porque no quedan grumos, no quedan copos. Entonces es muy fácil de utilizar. Es una harina muy muy finita y queda realmente rica. Ahora les voy a platicar que el viernes salió publicado en Mural un artículo que se llama Las otras harinas, que es precisamente de lo que estamos hablando, y nos dan algunas como pautas de las cuales habla un chef
el cual citan en este artículo, para poderlas utilizar. Para panqués y bizcochos, las bases que son como por ejemplo de harina de arroz o de tapioca, se les puede agregar un poco de almidón de maíz para que esponjen un poquito. En la mayoría de los casos, las recetas que se hacen con este tipo de harinas que no tienen trigo, necesitan un poco más de humedad. Se les puede agregar un poco de leche o un poco de agua o un par de claras de huevo por cada 2 tazas de harina de lo que hayas decidido hacerla. En la panadería, para sustituir las fibras elásticas del gluten, que son las que les decía, que son finalmente las que les van a dar esta pues capacidad de ser aglutinante, se utilizan otras cosas, por ejemplo, como la goma Santana, que también la puedes encontrar en tiendas donde compras cosas para hacer pastelería, donde compras, por ejemplo, los procesadores de alimentos o los batidores o cualquier utensilio para pastelería. Para costras de pie o tartas saladas se puede utilizar una mezcla de harina de arroz, de fécula de tapioca, de almidón de maíz o usar féculas de maíz con harinas de arroz en partes iguales. Los productos más útiles en la pastelería que no tengan que ver con el trigo son la harina de arroz, la fécula de papa, de maíz, de tapioca, porque ninguna aporta color ni sabor a lo que vayas a hornear. Y por ejemplo, una receta rápida que viene aquí, que es una receta con harina de papa, lleva 2 tazas de harina de papa, 2 tazas de harina de arroz, 2 cucharaditas de goma Santana y 2 claras de huevo. Lo único que se necesita para lograr el pan con estas materias primas es mezclar bien y amasar como si se tratara de un pan tradicional. Se incorpora levadura, sal y al final los líquidos, incluyendo las claras. La idea es igual, entender que no es un pan que vaya a ser light o que te vaya a dar características nutricionales diferentes a las que te daría cualquier otra harina. Simplemente es una harina que no tiene gluten, que no tiene las proteínas. Solamente si eres un paciente que tiene una intolerancia franca o que tiene diagnóstico de celiaquía, pues podrías verte beneficiado a nivel, pues, específicamente gastrointestinal, de consumir harinas de este tipo, pero se sigue contando de la misma forma que se cuentan los cereales en la dieta. Les insisto, si tú eres un paciente que ya está llevando, por ejemplo, un plan de nutrición y tienes contabilizados los cereales en tu dieta, pues vas a tener que restarlos si decides utilizar un pan que sea de papa o que sea de arroz, porque se cuenta igual que la tortilla, se cuenta igual que el elote, se cuenta igual que las tostadas, se cuenta igual que el amaranto, ¿no? Entonces, específicamente hablando de la harina de coco, que es la receta que yo les estaba dando, es una harina que no se va a contar como un cereal, porque es un alimento que pertenece a un grupo de alimentos diferente. La harina de coco pertenece a un grupo el coco en general pues pertenece a un grupo de alimentos que se llama grasas. Es una grasa vegetal que tiene características muy peculiares, pero digamos que no necesita tanta insulina para entrar a las células, por lo que podemos utilizarla para pacientes que estén teniendo que cuidar su ingesta de carbohidratos. Para todos aquellos que tienen, por ejemplo, dietas un poquito más restringidas en carbohidratos por alguna razón, porque estén después de una cirugía y no se estén moviendo, o porque tengan que cuidar sus niveles de azúcar en sangre, la harina de coco es una excelente idea para hacer, por ejemplo, cupcakes o hacer pastelitos o hacer inclusive galletas. Se aglutinan mejor que otras harinas porque se fija mejor a las moléculas de los líquidos, como sería la leche o el agua. Quédense con nosotros, regresando del corte vamos a platicar de una receta muy sencilla de galletas que en la que puedes utilizar la harina de coco. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana y me agarraron de bajada, entonces en un momentito más le doy la radiografía porque estoy yo muy concentrada con mis harinas. Entonces estaba contestando aquí algunos mensajes que nos están mandando a través de WhatsApp, donde nos preguntan, por ejemplo, la señora María Ortega dice, me quitaron las harinas y los lácteos, ¿cuáles son las que no debo de consumir? Pues la verdad, María, no sé,
porque depende cuál sea la razón. Entonces, si te quitaron las harinas, probablemente estén buscando que consumas menos azúcar por alguna razón. Dice que tienes problemas de gastritis y de intestino irritable. Ok, pues probablemente las harinas de trigo son las que no puedes consumir, y cualquier cosa que tenga lactosa. Entonces, si son, por ejemplo, la harina de avena, a lo mejor entonces sí puedes, y las harinas que estamos hablando, pues sí, porque ninguna tiene trigo. Normalmente la molécula del trigo es como muy grande, es una molécula que no alcanza a pasar a través de vellosidades intestinales que estén inflamadas. Entonces, no es porque tengas una intolerancia al trigo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que si estás inflamada, esto va a hacer que tu inflamación no ceda, ¿sí? Entonces, los lácteos, bueno, pues tienes que quitar cualquier cosa que tenga lactosa, y las harinas de las recetas que estamos dando probablemente sí las puedas utilizar. Estamos hablando de harina de coco, harina de avena, harina, por ejemplo, quizás de arroz, y harina de garbanzo, que probablemente no vayas a tener tanto problema a nivel intestinal. Y nos preguntan por acá, dice, híjole, nada más mandaron un gracias, no sé, dice, buen día, ¿podría dar el teléfono de un buen endocrinólogo? Pues claro, no sé si lo puedo dar al aire. Es el teléfono en el programa confiamos en varios. El teléfono que tengo ahorita a la mano es el doctor en el que yo confío, que es el doctor Eduardo Márquez, que es el 3648-3461, es el doctor Eduardo Márquez. Él es, creo que actualmente es el vicepresidente de la Federación Mexicana de Diabetes, así es que si quieres confiar en alguien es en él. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestras harinas de almendras y de coco y demás. El día de hoy quiero darles una receta que está muy rica de galletas de harina de coco. Ya que hiciste tu harina de coco, vamos a utilizar una taza, es decir, 240 mililitros de harina de coco, un cuarto de cucharada de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharada de polvo para hornear, media cucharada de canela, además un puño de coco rallado, una pizca de sal de grano, media taza de crema de avellanas, que la puedes conseguir en Walmart de manera muy fácil, y si no hay otras 2 tiendas en Guadalajara que también la venden, un huevo, una cucharada de extracto de vainilla y una taza de leche de almendra. Lo que vamos a hacer es, como número 1, mezclar todos los ingredientes húmedos, y como número 2, agregar todos los ingredientes secos y combinar bien. Los vamos a hacer con una especie de mezcla, y vamos a hacer bolitas. Ya que tengamos hechas las bolitas, vamos a hornear por unos 10 minutos, aproximadamente a 180 grados. Y listo, eso es todo lo que tienes que hacer para hacer unas galletitas de harina de coco, que realmente pues está muy sencillo. Ahora, les voy a dar como última receta. Vamos a hablar de la harina de garbanzo, que es muy, muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es moler los garbanzos secos hasta que queden pulverizados. Esta misma harina de garbanzo la puedes utilizar para empanizar el pollo, como lo hiciste con la harina de avena, para, por ejemplo, hacer las galletas, como lo hiciste con la harina de coco, y la puedes utilizar para hacer cualquier tipo de preparación. También se aglutina de forma más fácil. Ahora, recordar que los garbanzos pertenecen a un grupo de alimentos que se llaman leguminosas, que es igual que el frijol, que las habas, que las lentejas. Entonces, si tú en tu plan de alimentación que tengas ya calculado, sabes que puedes utilizar las leguminosas, entonces puedes utilizar la harina de garbanzo. Si no, no. Es muy importante que nos quede claro que tenemos que combinar o cambiarlo pues por el grupo de alimentos al cual pertenecen. No porque no tengan trigo quiere decir que ya no las podemos comer como si hubiera un mañana, ¿no? Ahora, con respecto a la harina de almendra, que esa es de la que hemos hablado con mucha frecuencia, la manera más fácil de hacerlo es conseguir almendras fileteadas, y con las almendras fileteadas ponerlas en el procesador de alimentos hasta que se pulvericen. Eso es todo lo que tienes que hacer, y de igual forma guardarlo en un recipiente que sea hermético. Una forma buena
bonita y barata de utilizar la harina de almendras es hacer los brownies que yo les había mencionado ya en otras ocasiones, que se utiliza taza y media de harina de almendra, que no necesita quedar como polvito, realmente puede ser algo como más artesanal. Utilizar media taza de crema de avellanas y 3 huevos. Esto se licúa y luego se hornea, puede ser en el hornito eléctrico durante 25 minutos a 200 grados. Es un poquito más alta porque sí necesitas que se cosa bien el huevo que le acabas de poner a esta preparación. Y se hacen unos brownies, de verdad que no saben qué ricos, quedan como muy humectados y quedan con una consistencia realmente rica y te puede quitar la ansiedad de andar comiendo algo dulce a media tarde o después de la comida, sin que esto vaya a alterar tus niveles de glucosa en sangre, tanto como lo haría, por ejemplo, pues una galleta normal con azúcar, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a ir con nuestra radiografía del día de hoy. Tenemos un producto que es muy utilizado, que yo estoy segura que se le abren a la alacena de cualquier casa, lo van a encontrar. Sí puedo decir la marca, ¿verdad? Sí, sin problemas. Es el Maggi, el jugo Maggi, que es sazonador, esta botellita negra con su etiqueta amarilla, que con mucha frecuencia utilizamos para ponérsela a todo, a las salchichas, a las palomitas, inclusive hasta la verdura, ¿no? El jugo Maggi, que tiene en 15 mililitros, es decir, en una cucharada sopera, vamos a encontrar una serie de cosas. Fíjense bien, vamos a tener 8.400 miligramos de sodio en el envase de 100 mililitros. Cada porción de una cucharada sopera contiene 1.261 miligramos de sodio, o el equivalente al 63% del sodio recomendado para un adulto para todo un día. Recordemos que las altas ingestas de sodio se han asociado a padecimientos con presión arterial elevada o hipertensión. Hay consumidores que utilizan esa porción para incorporarla a unas papitas fritas, ¿no? O para cocinar algún platillo o para algunas bebidas preparadas, desconociendo por completo que con tan solo una cucharada sopera de jugo Maggi están consumiendo más del 60% del sodio recomendado para todo el día. Esto es alarmante, ya que las cantidades son realmente elevadas para hacer una porción tan pequeñita. Con respecto a los colorantes, contiene un colorante que se llama caramelo número 4 y este colorante ha sido clasificado como cancerígeno en el estado de California. Por ejemplo, no hay suficientes datos para decir más, simplemente en ese estado, basado en algunos artículos, se decidió eso, pero insisto, no podemos saberlo, ¿no? Con respecto a los ingredientes, tiene proteína vegetal hidrolizada de soya, líquida, agua y colorante caramelo número 4. Este colorante, el número 4, es utilizado para dar un tono café a los productos. Sin embargo, este ingrediente se elabora con sulfuros y amonio, que al calentarlo producen unos subproductos llamados 2-metilmidazol o 4-metilmidazol, los cuales se han demostrado estar asociados a diferentes tipos de cánceres. Así es que en el estado de California, les decía, a este colorante se le clasifica como un colorante cancerígeno por el tipo de procesamiento al que se le somete. Son tan contundentes los estudios que si algún producto excede los 29 microgramos, este debe de contener una leyenda precautoria que establezca su riesgo de cáncer. De ese tamaño es el tema del colorante caramelo número 4, al menos en el estado de California. Ahora, la valoración que hace el Poder del Consumidor con respecto a este producto es que no es apto para su consumo por sus altos contenidos de sodio y por contener un ingrediente que ha sido identificado como cancerígeno, aunado al hecho de que su precio es elevado para lo que realmente es. Entonces, pues ahí está la información, espero que les haya servido. Y por aquí nos están diciendo, la última duda, dice, gracias a Dios, salió bien, fui con una endocrinóloga y todo lo que le dijo fue bueno. Qué bueno, el teléfono que nos está dando esta buena noticia es el 1214 y bueno, un gran abrazo y qué bueno que ya fuiste con el doctor y que ya todo salió muy bien. La conversación estaba como de días anteriores, pero bueno, te mando un fuerte abrazo, no te conozco, pero me da mucho gusto que haya salido bien. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengan un excelente inicio de semana.